Hablaremos esta noche de la llegada de la Inquisición a Portugal, porque fue de un modo muy particular en cómo llegó la Inquisición. Fue primero un hombre solo el que llevó los tribunales inquisitoriales a Portugal. Y en segundo lugar, el método que utilizó fue extrañísimo. Pero veamos lo que sucedió. Desde los comienzos del siglo XV, el Papa Bonifacio IX intentó inútilmente instalar la Inquisición en el Reino de Portugal. Había nombrado a un dominico llamado Vicente de Lisboa como inquisidor general. Pero a Vicente no le fue bien, porque el rey de Portugal, Juan I, escribió al Papa para decirle que el establecimiento de la Inquisición en su reino se oponía al bienestar de sus vasallos, a sus propios intereses y al interés de la religión. Dijo además que había notado en el trabajo de este señor Vicente de Lisboa algunas anomalías. En fin, el Papa Bonifacio atendió los reclamos de Juan I, revocó los poderes que había concedido a los inquisidores y autorizó a un tal Marcos, obispo de Sinigalia, como Carlo Sinigaliesi, sí, señor, el dueño de la fábrica de calzoncillos Casi. Bien, lo que es citar. Sí, lo que es tener una cita para cada ocasión. Claro, uno tiene que tener prontas citas de Ortega y Gasset, pero también de fabricantes de calzoncillos. Autorizó a un tal Marcos, obispo de Sinigalia, para absolver a los acusados por Vicente. Se reubicó en sus cargos y dignidades a los que habían sido privados y muchísima gente se vio libre del temor de que les confiscaran los bienes. Bueno, después del intento de Bonifacio, el Papa Clemente VII también trató de que la Inquisición tuviera residencia fija en Portugal, pero no hubo caso. La Corte de Lisboa impedía siempre que el Santo Tribunal llegara a Portugal. Tiempo más tarde, casi a mediados del siglo XVI, el rey portugués era Juan III, y fue durante su reinado cuando se produjo un hecho notable. Hay que decir que Juan III era el que había tenido una hija llamada María de Portugal, que fue la primera esposa del príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias en España es el heredero del trono y en ese entonces era el que luego sería Felipe II. Aquella muchacha, ya hemos contado aquí su historia, murió a los 18 años y no pudo ser reina de España. En el año 1539, ya volviendo a nuestro asunto, se presentó en Lisboa un legado del Papa. Había llegado hasta allí, según decía, para establecer la Inquisición sobre cimientos inquebrantables. El legado se llamaba Saavedra. ¿Cómo le va? Sí, se presentó ante el rey Juan III con una credencial del Papa Pablo III. Llevaba también otras cartas de Roma para los principales dignatarios de la corte. Sus patentes de legado, así se llamaban esas cartas, estaban firmadas y selladas y contenían amplios poderes para nombrar un inquisidor general y todos los jueces del Santo Oficio. Lo curioso es que este Saavedra era un impostor. Ningún papa lo había enviado y había falsificado todos los documentos que llevaba. Qué bueno. Ya lo digo desde ahora. Saavedra había aprendido el arte de la falsificación en Roma y se había perfeccionado en Sevilla. Desde allí había llegado a Lisboa junto con dos cómplices que se hacían pasar por clérigos. Saavedra ganó rápidamente el favor y el respeto de Juan III. El rey pensaba que no se podía ya contrarrestar el avance de la Inquisición y que se había instalado en casi todos los países y terminó por aceptar las cartas de Saavedra. El impostor
que más que nada quería vivir cortesanamente. Claro, muy bien. Bien. Comenzó a edificar la burocracia sería mejor, de la Inquisición en Portugal. Al principio le fue bien. Tuvo a su servicio más de 120 ayudantes. Sí. Para enfrentar los gastos, recibía de Juan III y del gobierno de Sevilla, por donde también había pasado, sumas cuantiosas en nombre de la Cámara Apostólica de Roma. Cuenta uno de los cronistas de esta historia, que en este caso es nada menos que Voltaire, que el plan que se habían propuesto aquellos impostores lo habían concertado con el artificio más deslumbrante. Y una razón los ayudaba. Un inquisidor nunca puede ser falso, del mismo modo que un asesino tampoco puede serlo. Sucedió que Saavedra, además de vivir bien, hizo lo que hubiera hecho la Inquisición, es decir, era la Inquisición. Claro, está muy bien. La impostura de Saavedra residía solo en ser un hombre cualquiera que no había obtenido permisos de nadie, no acreditaba ninguna nobleza ni era tampoco religioso. Cuando el rey Juan III preguntó a Saavedra por qué había llegado a Portugal sin que el Papa se lo hubiera advertido antes, el falso legado le contestó que no había cosa tan apremiante como establecer la Inquisición y que esa cosa no podía esperar. Le dijo también que debía considerarse muy honrado de que directamente llegara un legado del Santo Padre. La cuestión fue que Saavedra nombró un gran inquisidor y envió a recolectar diezmos por todo el reino. Además, se mandó a la hoguera a 200 personas, ni una menos. Unos meses más tarde, el engaño se descubrió. En Sevilla fue. El marqués Vilanova de Barcarrota había sospechado que los pedidos desde Lisboa eran demasiado... Sí, ostentosos o grandes. Claro. Pidió asesoramiento en Roma, le dijeron que nadie había enviado allí legado ninguno, y bueno, el marqués, el Vilanova de Barcarrota, fue a buscar a Saavedra con 50 hombres armados hasta su casa. Lo atrapó, se lo llevó a Madrid. Hechas algunas investigaciones, se informó de todo a Juan III de Portugal. Bien. Se hizo comparecer a Saavedra ante Juan de Tavera, arzobispo de Toledo. El arzobispo, asombrado por la audacia increíble, ¿no?, del falso legado, lo condenó a ser azotado y a 10 años de galeras. Esa sentencia implicaba una muerte segura. En las galeras no se podía estar más que un par de años, hasta morir de hambre o apestado o hundido por algún barco enemigo, ¿no? Juan de Tavera envió la sentencia al Papa Pablo IV para que fuera confirmada. Pero entonces sucedió otro hecho increíble. El Papa, orgulloso de que por fin se habían podido instalar los tribunales del Santo Oficio en Portugal, no confirmó la sentencia, sino que confirmó a Saavedra como legado principal en Lisboa. Pablo IV advirtió que no podía dejar de reconocer en la historia sucia de aquel bribón la mano de Dios y un milagro de su providencia. Y se citó para el caso un diálogo en el que participaba Jesús. Juan le dijo a Cristo: Señor, hemos visto a un hombre que no es discípulo vuestro, que expulsaba a los demonios del cuerpo en vuestro nombre, y hemos impedido que lo hiciera. Y Jesús respondió: no lo impidáis, porque el que hace milagros en mi nombre no dirá mal de mí, y el que no está contra nosotros, con nosotros está. En el año 1545 Saavedra fue absuelto y encargado de la Inquisición portuguesa. Cuando los españoles se establecieron en América, llevaron rápidamente allí a la Inquisición, y una de las primeras decisiones de Saavedra, ya legitimado, fue introducir en las colonias portuguesas los tribunales del Santo Oficio. Sabe que no puedo evitar el recuerdo muy, muy preciso. La última vez la anteúltima vez que estuve en Lima, ya por el año 96, salía de la venganza, por esa época, tenía un compañero observador electoral, Simón Belamor, un muchacho venezolano,
y de religión judía. Y cada vez que pasábamos, dábamos la vuelta de hacer la vea, decía, Durio, apurémonos, mamagüevo, de manera simpática de decir, porque me ven acá y me meten. Y yo siempre lo tomé como una cosa. Fuimos un día a ver los archivos y estaba el relato de los ciudadanos que habían sido sometidos a tortura por la Inquisición por tener cara de moro o de judío, era uno de los métodos. Y estaban los lugares donde se probaba la inocencia o la culpabilidad de las personas. Usted ha hablado muchas veces de la ordalía, que se practicaba allí, la prueba de Dios, ¿no? Y de qué manera también se podía zafar casi como un milagro divino, y era que en el momento que estaban por poner un hierro caliente, llegaron enviados del rey. No era nunca un milagro, sino un favor. La Inquisición, por otra parte, generó serias pérdidas a España y serias ganancias a las otras naciones, porque la Inquisición cobraba por estas cosas y el capital, como en todas las cosas, salía de América en términos de riqueza. Pasaba por España, se sellaban las cosas y como los caballeros y los sacerdotes no podían mezclarse con el dinero y con estas cosas, se lo llevaban los banqueros alemanes. Igual que hoy, digamos, casi siempre pasa lo mismo. Le quiero hacer dos comentarios más, nada más, que es la cosa de las diócesis. Estas diócesis usted nombró Senigallia, esta Antioquia, son las de hoy, siguen manteniéndose. Y aquellos obispos que incurren, después de ser obispos, en algo que contraría a la Santa Sede, como por ejemplo Jaime Podestá, ¿se acuerda? Un obispo de acá, sí, le dan una sede que no tenga fieles, Antioquia o Senigallia, por ejemplo. Y ya con eso yo me daría por contento, pero digamos que hay una cosa que me llama la atención de esto, porque se dice el azar, que a veces ya se llama destino, y después dice, hay palabras que nombran cosas que deberían ser opuestas. Las cartas de un embajador son iguales al naipe, por ejemplo. Y quizás, en el fondo, la fortuna de los grandes imperios, igual que la fortuna de los condenados, se haya forjado en cosas que tienen que ver con el azar. De modo que cuando uno llegaba a presentar sus cosas, sí, está bien. Digo, decía, tenía que elegir entre un mazo o quizás los papeles ambasadoriales, y uno solo tenía que decir, ¿cuáles querés? Aquellas cartas. Y aquellas cartas son también cartas escritas. Escritas, las claro. del tango. El tango, aquellas cartas que canta ahora mismo Carlos Gardel, que es un tango evidentemente compuesto... Por los condenados que escribían, tenían derecho a escribir una carta antes de pasar por la tortura. Evidentemente, sin ninguna duda.